Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estas fueron las palabras que el ángel les dijo a un grupo de pastores que estaban cuidando su rebaño muy cerca de Belén. Hoy continuamos con nuestro estudio de la vida y ministerio de Jesús. Bienvenidos a Contexto. En el episodio anterior estuvimos estudiando los eventos que precedieron al nacimiento de Jesús. Hemos conversado un poquito sobre los anuncios, el anuncio de la venida de Elías, una profecía del libro de Malaquías 400 años antes de que los hechos sucedieran. Hablamos también un poco sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías mientras él estaba en el templo ofreciendo incienso. Hablamos también del anuncio del nacimiento de María, una jovencita que vivía en el norte de Galilea, en un pueblo que se llama Nazaret. Luego vimos cómo María, en su deseo de entender y comprender y asegurarse de lo que le estaba sucediendo, era de verdad, ella hizo un viaje hasta las montañas de Judea para visitar a su parienta Elizabeth, quien también estaba embarazada. Ella se queda con Elizabeth en este lugar por 3 meses, nos dice Lucas. Tiempo suficiente para especular que María fue testigo ocular del nacimiento de Juan, quien luego se convierte en Juan el Bautista. María va a regresar a su pueblo Nazaret. A su regreso, estamos leyendo entre líneas, estamos especulando, que llega con un embarazo aproximado de 5 meses. Lo suficiente para que personas en el pueblo, familiares y muy posiblemente también José, su prometido, pensaran que ella o fue infiel o que fue abusada en algún momento durante su viaje al sur. José, mientras pensaba en divorciarse de María, y quería hacerlo de manera secreta y cuidadosa para no exponerla a ser juzgada por el pueblo, dice el texto que en sueños un ángel le aseguró a José que lo que María estaba diciendo era la verdad, que ella había concebido de parte del Espíritu Santo. Él se levanta de su sueño, de su noche, y toma a María como esposa. Si hubo boda o no hubo boda, no sabemos. El texto nos dice que él la toma como esposa, pero que no tuvo una relación íntima con María hasta después del nacimiento de Jesús. El acontecimiento que sigue es un acontecimiento muy interesante porque fue iniciativa del Imperio Romano, un censo, donde todas las personas debían ser empadronadas de acuerdo a la ciudad de donde eran sus padres. José tuvo que viajar hasta Belén porque él era de la descendencia del rey David. Él tomó a su esposa y se fue hasta Belén. Es en Belén donde sabemos que nace nuestro Señor Jesús. Ahora, quiero que pongamos atención al último versículo que estudiamos en el episodio anterior. Estamos en Lucas capítulo 2, versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Trataba de explicar en el episodio anterior que muchas veces estamos acostumbrados a un nacimiento de Jesús como de manera urgente, que María llegó posiblemente montada en un burrito, se le rompió la fuente y José salió corriendo, tocando puertas para ver qué buen samaritano, qué buena familia le podría abrir las puertas y recibirles para que ellos pudiesen ahí tener a su bebé. El texto no necesariamente nos dice eso, y aunque eso es una posibilidad, lo que el texto sí dice es que mientras ellos estaban
allí. Ellos ya posiblemente habían llegado y se habían alojado en alguna casa de algún familiar de José en Belén. Estando ellos ahí es que se da el nacimiento de Jesús. El texto dice, y estas son las pistas o los detalles que nos dice el texto para lo que deducimos más adelante, que Jesús fue puesto en un pesebre y fue envuelto en pañales. Esos son los detalles que tenemos para pensar que el lugar donde Jesús nació era más como un establo donde habían otros animalitos también, y por el hecho que Jesús fue puesto en este pesebre, y un pesebre es una tinaja posiblemente de piedra, en otras ocasiones una tinaja que ya está encrustada, por así decirlo, en el piso. Y ahí fue puesto Jesús. Este pesebre se utilizaba para darle de comer a los animales o para servirles agua. Esos son los detalles que nos hacen pensar que Jesús nació no en un hospital, pero en un establo. Otra observación que hacemos es cuando al final de este pasaje el autor Lucas decide utilizar la palabra, o más bien en español la palabra que se traduce es posada. No había lugar para ellos en la posada. Eso es también uno de los detalles que nos hace pensar que el nacimiento de Jesús fue como de urgencia, que ellos andaban buscando un lugar donde hospedarse. La palabra que se utiliza para posada es la palabra cataluma. Y la palabra cataluma bien puede significar cuarto principal. No había lugar para ellos en el cuarto principal. Las casas del primer siglo en Judea y en Belén no eran casas muy grandes. De hecho, entre la cocina y la sala y el lugar donde cenar no había ninguna división. Muchas veces ellos ahí mismo, durante la noche, simplemente ponían sus pedacitos de sábana y ahí mismo dormían. Pero había un cuarto, el cuarto principal era donde dormían los padres de la familia, o donde de vez en cuando las parejas que vivían dentro de este núcleo familiar tenían su tiempo de intimidad, como pareja, como esposos. También era un lugar donde algunas visitas podrían quedarse o pasar la noche. Posiblemente habían más familiares de José en la casa donde ellos deciden quedarse. Mi pregunta aquí es, ¿en qué sociedad o en qué época en la historia una mujer embarazada no tiene prioridad sobre cualquier otra visita que haya en la casa? Eso es lo extraño, de que posiblemente, y esta es una observación y volvemos a decir, es un ángulo de toda la historia, José y María no eran bien recibidos para la familia de José, debido al hecho de que el niño que estaban a punto de concebir posiblemente era conocido como un niño ilegítimo. Recuerden que quienes habían escuchado la voz del ángel fueron María y José. Ellos estaban convencidos del plan de Dios. Sin embargo, las demás personas pudieron haber juzgado y señalado qué fue la circunstancia por la cual ellos llegaron ahí. Y al José, muy posiblemente tomar a María estando embarazada de otro hombre, él se está casando y es visto de una manera ilegítima. El niño que esta mujer va a concebir realmente no es tu hijo. Ese es el ángulo que quisiera que consideremos para el estudio que estamos haciendo. Jesús no fue bien recibido, o podemos decir fue rechazado, incluso desde antes de su nacimiento. Y lo que la familia tiene para ofrecerle es este lugar donde están otros animales, un posible establo. No debemos pensar en un establo como los tiempos actuales, donde hay un lugar muy bien acomodado, donde está la comida, posiblemente otros animales, las gallinas y algún chanchito que ande por ahí. No estamos hablando de algo así. Hay dos opciones para considerar el establo. Pudo haber sido una roca suficientemente grande donde ya se había extraído el magma que está dentro de esta piedra gigante. Se hace una entrada principal para que los animales puedan entrar y ahí poder estar ellos alojados. Eso es una opción. La otra opción es la primera parte o la entrada a la casa,
donde la mayoría de personas tenían tal vez una o dos ovejitas que ellos utilizaban para poder proveerse a sí mismo de leche o de algún tipo de comida. A la entrada de la casa, lo que hoy sería el corredor, a la entrada de esta casa habría estado un poco de paja, un que otro animalito, y ahí posiblemente fue donde María recibió a su hijo Jesús. Este establito estaba acomodado intencionalmente o estratégicamente de manera que le diera calor al resto de la casa. Luego entonces seguiría la sala, que como les he explicado, también pudo haber sido utilizado como cocina y como dormitorio, y al fondo de esta pequeña habitación, la cataluma, el cuarto principal. No había lugar para ellos en la cataluma, en el cuarto principal. Y la pregunta que yo me hago es, ¿en qué cultura o en qué época en la historia una mujer embarazada no tiene prioridad sobre cualquier otro huésped? Posiblemente en la cultura donde si hay vergüenza y no hay honor, entonces se decide hacer lo mínimo por el cuidado de estas personas. Esta es nuestro ángulo a lo que está sucediendo por acá. Jesús fue puesto en un pesebre y fue envuelto en pañales. Vamos al siguiente evento para ver qué sentido tienen estas dos cosas. Si quieren leer conmigo, continuamos la lectura en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, serán de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Las mismas palabras que ya hemos leído que María y José decidieron hacer, poner a Jesús en un pesebre y envolverlo en pañales. Ahora, estos pañales no debiéramos imaginar los pañales actuales que utilizamos nosotros para ponerle a un niño. Estas posiblemente son tiritas de tela alrededor de su cadera y en sus piernas. Sigue diciendo el texto. De repente, Lucas 2:13, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Disculpen. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. El siguiente evento, nuestro estudio cronológico de la fase de preparación, es la noche que Jesús nació, fue visitado por unos pastores. Y aquí, como siempre decimos en singular, ofrecemos una disculpa porque no fueron los sabios de Oriente los que llegaron la noche cuando Jesús nació. De acuerdo al estudio cronológico de estos eventos, quienes llegaron esa noche que Jesús nació fueron unos pastores de ovejas. Pero estos no son cualquier pastor. Déjenme explicar por qué y hacer algunas observaciones. En la cultura del primer siglo hay algunas
posibilidades. El texto no lo dice así, pero eso solamente es conocimiento general de la cultura. Quienes cuidan los rebaños usualmente son los menores de edad en la familia. Ustedes recordarán la historia de David. Cuando llegó a ser ungido, no lo encontraban y fue el último que apareció por allá. ¿De dónde venía? De cuidar las ovejas. Otro detalle interesante con respecto al tipo o a la manera de pastorear en aquel entonces es que muchas veces eran mujeres las encargadas de cuidar los rebaños. Ustedes recordarán por allá lo que le pasó a Moisés cuando él, huyendo de Egipto, llegó y se encontró con un grupo de pastoras de ovejas que estaban cuidando su rebaño también. Otro detalle que no está en el texto, que es una posibilidad, es el tipo de rebaño o de corderos, ovejas, que están cuidando estos pastores. Algunos piensan que estos son los corderos que se iban a utilizar o que fueron utilizados para los sacrificios en el templo. Esto es una posibilidad solamente y me voy a referir a esto dentro de un momento. La otra cosa que posiblemente me llama más la atención de este evento es porque es que el ángel le dijera a los pastores que en la ciudad de David iba a suceder esto. Sin embargo, ellos no fueron a la ciudad de David, que hoy día se conoce como la ciudad de David, que está al norte del templo. Hay una porción de la montaña que se conoce como la ciudad de David. Los pastores no fueron ahí. Los pastores fueron a Belén. La pregunta que siempre hacemos aquí en contexto es, ¿por qué? ¿Por qué si ellos escuchan que el anuncio les dice, ha nacido en la ciudad de David el Salvador, por qué ellos deciden ir a Belén? Y la respuesta está en el texto. Vamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. Y esta es la observación que hago. ¿Será posible que estos jovencitos, jovencitas, estos pastores de ovejas, que usualmente es un trabajo para las personas que son menos importantes en el pueblo, ¿será que ellos también conocían el texto? ¿Será que ellos también eran parte del concepto de lo que significa ser el pueblo del libro? Ellos también sabían que había una profecía que decía el lugar donde iba a nacer el Mesías. Y no se fueron a la ciudad de David, sino que se fueron a Belén, donde la profecía decía que el Mesías iba a nacer. Recuerden, María y José deciden poner al niño en un pesebre y envolverlo en pañales. Los ángeles le dicen a los pastores, tal vez a los pastorcillos, a los jovencitos, que la señal que ellos iban a encontrar para asegurarse que lo que ellos les están diciendo es la verdad, es específicamente que este bebé va a estar puesto en un pesebre y va a estar envuelto en pañales. Símbolos de humildad, símbolos de que el rey enviado de Dios no fue o no nació en un palacio, nació dentro de los más humildes de aquel entonces. Pero hay un detalle acá importante. Si es cierto que los pastores que están cuidando este rebaño están cuidando a los posibles corderos que van a ser utilizados en el templo para los sacrificios, hay un tipo de tradición que estos pastores tienen. Como son corderos importantes y no es cualquier cordero que nace puro, que nace perfecto. Recuerden que los sacrificios demandaban un cordero sin mancha, intachable. Cuando esto sucedía, cuando una oveja daba luz a un cordero intachable, había que protegerlo, había que cuidarlo. ¿Qué era la tradición? Agarrar las patas de este cordero, envolverlo en tiras de lino fino para que el cordero no se quebrara las piernas
muy rápido siendo muy joven. Es una manera de cuidar a un cordero. A nosotros de pronto esto no nos dice mucho, pero Jesús fue envuelto en pañales. Cuando los pastorcillos llegan a este establo y ven a este niño, la verdad no estoy seguro si era normal o no que los niños fuesen envueltos en pañales de esta forma en aquella época. Lo que sí dice el texto es que esta es la señal que ellos van a recibir para que sepan que se está cumpliendo lo que el ángel les dijo. Ellos vieron a este niño como un cordero, envuelto en pañales. 30 años más adelante, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir a él, dice: «He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Será que estos pastorcillos, posiblemente algunas chicas, posiblemente jovencitos, fueron los primeros en entender la magnitud de la promesa, del cumplimiento más bien de la promesa en este bebé? Y todas esas señales son utilizadas para traer esa convicción. Dice el texto que ellos salieron contentos, alegres, contándoles a todo el mundo lo que había ocurrido. Estos fueron los primeros evangelistas en la época del cristianismo, por así decirlo, diciéndole a los demás: el Mesías ha nacido, está entre nosotros. Este es el Cordero que realmente necesitamos. ¿Qué piensa? Si no está de acuerdo, puede ir más profundo. Esta es la idea de lo que hacemos en contexto. Simplemente presentar algunas opciones posibles que de pronto no hemos visto de manera muy directa y de esta manera invitarle, a ir más profundo. Sigamos con el siguiente evento. Sigo en Lucas capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. El siguiente evento, la siguiente observación que hacemos, y ya lo hemos venido observando en María y José. De hecho, el texto presenta a José como una persona correcta, como una persona justa. Ellos están cumpliendo la ley. La ley decía que al 8º día todo varón primogénito debía ser circuncidado. Este versículo afirma el deseo y el compromiso de esta pequeña pareja, joven pareja, dispuestos a obedecer los mandatos de la ley. Al día 8, Jesús, como todo varón judío de aquella época, fue circuncidado. Esta es la señal de la promesa de que Dios les iba a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que Él iba a ir delante de ellos siempre. Esta promesa, esta señal, todo varón judío la llevaba en su cuerpo. Jesús nació en una comunidad, en una familia judía, y ellos, sus padres, al Jesús completamente ser dependiente de ellos en este momento en su vida, obedecieron a lo que la ley decía. Pero no solamente eso, veamos qué es el siguiente evento. Asimismo, versículo 22, ahí mismo en el capítulo 2 de Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, Lucas acá hace un buen trabajo ayudándonos a observar el deseo y el compromiso de José y María para vivir de acuerdo a la ley de Moisés, vivir de forma justa, de forma correcta. Dice: asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. De acuerdo a la descripción de Lucas, lo que José y María tuvieron para presentar como una ofrenda fueron 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿Por qué?
¿Por qué esto fue lo que ellos presentaron? Bueno, necesitamos entender el contexto de lo que ellos están tratando de cumplir acá. Acompáñenme a Levítico capítulo 12. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al octavo día, el niño será circuncidado. Ya vimos que José y María hicieron esto con Jesús. La madre permanecerá 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Versículo 6 de Levítico 12. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio, y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, quien los ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote hará propiación por la mujer y la mujer el sacerdote hará propiación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña. Versículo 8. Pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará apropiación por la mujer y ella quedará purificada. Por eso es que Lucas nos hace el comentario en el momento en que José y María fueron al templo para presentar al niño y para hacer el ritual de purificación. Dice Lucas que lo que ellos tenían al alcance eran 2 pichones de paloma, porque no tenían recursos. Además de la observación del deseo de José y María de cumplir la ley, y acá hago un comentario un poco jocoso. En tiempos del primer siglo, los judíos no tenían un primer testamento de bolsillo. Ellos no tenían la ley escrita como el día de hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Ellos lo que tenían era su capacidad de memorizar y su tradición para cumplir la ley del Señor. El texto vivía dentro de ellos y eso es lo que yo quiero que observemos en este episodio. Los pastores, José y María. Y no nos da tiempo y le invito a que usted continúe con la lectura, pero hay 2 personajes más en este evento de la presentación de Jesús en el templo, Simeón y Ana. 2 personas que estaban esperando la manifestación del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos conocían el texto, conocían la palabra de Dios, querían vivir de manera correcta. ¿Cómo se vive de manera correcta? Conociendo y viviendo la palabra de Dios. José y María no tenían muchos recursos. De pronto, si los reyes o los sabios de Oriente, quienes trajeron parte de sus regalos fue oro, yo me imagino que José y María hubiesen comprado el cordero más perfecto, más limpio, más puro, para darlo como sacrificio por su hijo. Pero al no haber llegado todavía los sabios de Oriente con todos estos regalos que pudieron haber funcionado de intercambio muy fácil, lo que ellos tenían para presentar al Señor era una ofrenda de personas humildes. Jesús nació en un lugar humilde. Sus padres eran personas humildes. Sus padres eran personas obedientes. Sus padres estaban dispuestos a quedar mal,
ante su comunidad, posiblemente ante sus familiares, por ser obedientes y cumplir en ellos lo que Dios estaba esperando. Este es el ambiente en el que Jesús nació. Más adelante vamos a ver que no solamente es un nacimiento un poco incómodo al haber nacido en un establo, o no es solamente no tener recursos suficientes para presentar una ofrenda que demandaba la ley, pero muchas otras cosas que vamos a ver en los siguientes episodios nos van a poder direccionar a entender que Jesús a lo largo de toda su vida aprendió a vivir con el sufrimiento y con el rechazo. Por eso le llamamos la etapa de preparación. Dios escogió y permitió todos estos acontecimientos en la vida de Jesús para prepararle a llegar a ser el líder que Él llegó a ser. Y esto lo veremos en las etapas de la vida de Jesús más adelante. Muchas gracias por vernos. Espero que este episodio cautive un poquito su atención, le haga, no sé, desarrollar algunas dudas, algunas preguntas que lo empujen a usted a ir más profundo y entender mejor el texto y el contexto en el cual tenemos o hemos recibido esta historia. Que esté muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.